La digestión y sus efectos en la salud, vamos a explicar primero en términos sencillos cómo funciona el sistema digestivo y qué enfermedades o qué problemas pueden haber a raíz de la alteración de este, sobre todo con los alimentos. Aquí podemos ver de inicio el sistema digestivo en general. Todo empieza aquí en la parte superior, que vendría a ser la boca, y una vez que llega el alimento por aquí, pasa por el esófago, llega hacia el estómago, recibe bilis, recibe jugos pancreáticos en el intestino, y después sale todo ya por el colon, finalmente salen las heces. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema digestivo tiene partes, y cada parte cumple una función fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo empieza en la boca y la masticación es importante. Muchas veces los pacientes acuden a la consulta porque se quejan de problemas digestivos, de gases, pesadez, llenura, y cuando le preguntan, ¿usted come rápido? Muchas veces dicen que sí. Entonces la masticación es muy importante porque es el primer paso. Si nosotros masticamos adecuadamente, la digestión será más fácil. Si no lo hacemos, pues le daremos más trabajo a lo que viene después. Así que cuando el alimento llega a la boca, comienza uno a masticar, la lengua ayuda para que lo mande hacia la zona de la orofaringe o la garganta y después llegue hacia la zona del esófago. Miren, por ejemplo, esta imagen es una imagen endoscópica donde podemos ver dos zonas. Una, que es la zona de la vía aérea, y la otra zona es la zona del esófago, que es la parte de abajo. Cuando el alimento llega hacia esta zona, la vía aérea, esta parte, se cierra, permitiendo que esta zona se pueda abrir y así el alimento pueda pasar. Eso nos permite no atorarnos, ¿no? Porque si el alimento llega hacia esta zona de la vía aérea, nos podemos atorar, incluso nos puede dar neumonías aspirativas. Pero este mecanismo automático nos permite que nosotros podamos comer sin necesidad o sin el riesgo de atorarnos. Y en esta imagen también podemos verlo. Entonces, entra el alimento por la boca, lo masticamos, después con la lengua lo mandamos hacia la parte posterior, se abre esta zona de aquí, es un esfínter que está cerrado, se abre para permitir el paso del alimento y llega hacia el esófago. Entonces, esa es la primera parte. Tener en cuenta que la masticación es lo primero que hacemos. Además, cuando uno va masticando también se va secretando saliva. Hay saliva que favorece también a que este alimento pueda ser digerido. Una vez ya que el alimento ha llegado o ha pasado la parte superior, vamos a llegar acá está el alimento, vamos a llegar al esófago. El esófago es como un tubo largo que no hay absorción ni nada, simplemente es como un puente desde la parte superior, la boca, hacia el estómago. Es solamente un nexo. Y así que el alimento pasa rápidamente. Cuando el alimento ya va a llegar hacia el estómago, que es esta parte, acá hay una zona que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior lo que hace es que se abre y se cierra. Normalmente está cerrado. Así que cuando la comida llega, es como que le pasan la voz y dicen, oye, ya está llegando la comida, y se abre para que esa comida llegue al estómago, porque la comida no debe quedarse en el esófago. La comida tiene que llegar hacia el estómago, donde va a comenzar todo un proceso. Así que, teniendo en cuenta esto, en esta parte inferior existe el esófago, el esfínter esofágico inferior. ¿Y por qué importa esto? Bueno, que también lo conocemos como cardias. Entonces tenemos aquí que esta zona de aquí del cardias es como una puertita. Entonces imagínense ustedes que el cardias es su sala, existe una puerta y de ahí está la calle. Entonces, para que ustedes puedan salir a la calle, necesitan abrir esa puerta. Normalmente esa puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué? Porque en el estómago hay mucho ácido y ese ácido, al entrar en contacto de forma frecuente con el esófago, lo puede dañar porque el esófago no está preparado para recibir este tipo de ácido. En cambio, el estómago sí. Por eso esta puertita, este esfínter, nos protege para que no suceda eso. Pero cuando el alimento llega, por unas ondas, esta puertita dice, oye, espera, viene la comida, abrimos la puerta y se abre la puerta y se va hacia el estómago, ¿sí? Comienza la boca, llega al esófago y después se va hacia el estómago.
Una vez que nosotros ya entendemos esa parte, que el alimento llega, cómo el alimento va a llegar hacia el estómago, tenemos que tener presente que el estómago tiene en realidad tres partes. Una parte que se llama fondo, que es la que vemos acá arriba, tiene una parte llamada cuerpo y otra parte llamada antro. Pero para términos prácticos y términos cuando hablamos de motilidad o hablamos de cómo va a ser la digestión, esto va a ser dividido solamente en dos partes. Y aquí lo vamos a tener una parte superior y una parte inferior. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada parte cumple una función. La parte superior cumple una función y la parte inferior cumple otra función. Y eso lo vamos a ver ahora. Miren, la parte superior se encarga únicamente de acomodar el alimento. O sea, llega el alimento y la parte superior se distiende. Se distiende para que recibe el alimento y se acomoda. No hace otra cosa. Recibe y se acomoda. Queda ahí. Esa es la mitad. La mitad superior se encarga solamente de eso. Cuando hay alguna alteración en esta zona, a veces el paciente se siente lleno, se siente pesado, y esto es justamente porque hay un problema en la digestión. Así que, recapitulando, el estómago tiene tres partes, pero para términos prácticos lo dividimos en dos. Una parte superior, donde el estómago se encarga solo de recibir el alimento, no hace otra cosa, y de acomodarlo. Y existe la parte inferior, que vendría a ser esta de aquí, esta parte. Esta parte inferior cumple otra función. Cumple la función de la mezcla, del aplastar, como que amasa. Es como si fuese, siempre cuando le explico a mis pacientes, le digo, es como si esto fuese una licuadora. Comienza a aplastar, amasar, todo eso. ¿Por qué? Porque el alimento, para que pueda ser absorbido en el intestino más adelante, tiene que ser pequeñito. Si ustedes, o si es que el estómago, mejor dicho, no logra hacer una buena digestión, si no logra aplastar bien, si no logra mezclar bien, va a ser muy complicado que se pueda absorber adecuadamente. Así que, teniendo en cuenta eso, vemos que esta parte de acá es el alimento. Este alimento, que se ha acomodado, llega a esta zona donde tenemos el antro, que vendría a ser como nuestra licuadora. Y después, cuando ya todo está muy fácil de digerir, el alimento pasará recién al intestino, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta que el alimento pasa directamente al intestino si el paciente mastica bien, si el paciente tiene una buena digestión, no habrá mayor problema. Pero aquí tengamos en cuenta esto, que el estómago, esta parte de aquí, aplasta, masa, licúa, y el intestino, y esta zona de aquí, lo que se encarga de hacer es, la zona de aquí arriba, lo que se encarga de hacer es acomodar, y la parte distal, que es esta zona de aquí, se encarga de aplastar, amasar, es como si fuese una licuadora. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué sucede después que el alimento llega hacia el intestino? ¿Qué pasa una vez que el estómago ya se ha encargado de mezclar, de aplastar, de amasar, hacer que la comida ya esté delgadita o que esté muy chiquita en partículas muy pequeñas que permitan al intestino que se absorba? Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando llegamos al intestino, que vendría a ser todo esto, miren, donde marco 1, y aquí también vemos de otro color, y aquí, vean, lo veremos de otro color. ¿Eh? Y tiene tres colores en la imagen porque el intestino tiene tres partes fundamentales. Uno es el duodeno, yeyuno e ilio. En general, en estos 7 metros, porque el intestino tiene en promedio 7 metros, lo que sucede es absorción. Dentro tiene unas vellosidades, como esto que vemos aquí, que lo que hacen es absorber el alimento que ya ha sido aplastado por el estómago. Lo que sucede es eso, comienzan a absorber todos los nutrientes que necesitamos para poder vivir. Esto también es similar, imagínense que hubiera muchas manos que quieren agarrar, muchas manos. Entonces llegan los nutrientes, están en la luz del intestino, es como un tubo con manitos que van agarrando, agarrando, agarrando para poder absorber los nutrientes. Eso es lo que se busca. Y hay algunas enfermedades donde estas vellosidades están alteradas y no se puede
absorber y muchas veces puede dar diarrea. Por ejemplo, la enfermedad celíaca es una de ellas, o alguna diarrea que genere inflamación o una diarrea infecciosa. Así que estas vellosidades son importantes, son los bracitos que se encargan de jalar todo, todo, todo para que podamos tener una adecuada digestión. Pero también en el camino, este es el duodeno, la primera parte del intestino, también llegan llegan jugos pancreáticos y también llega desde la vesícula biliar, llega la bilis. La bilis está almacenada, si bien es cierto la bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula y después va a llegar hacia el intestino para ayudar a la digestión. Tanto los jugos pancreáticos como la bilis ayudan para la digestión en esta zona. Ahora, después que el alimento ya ha pasado por estos 7 metros del ilion, del yeyuno, del duodeno, yeyuno e ilion, han pasado por estos 7 metros de absorción, ya todo lo que necesitamos ya lo hemos absorbido, ya lo tenemos. Pero hay cosas que no se han podido absorber por X razones, a veces es fibra o no sé, hay una razón por la cual no se pueda, y se va como un desecho. O sea, lo que ya no sirve, lo que no se pudo absorber, pasa como por decir un tubo de desagüe, por así decirlo, lo que ya no sirve o lo que no se pudo, se va por allá, por el colon. Y es esta zona. La última parte del intestino delgado es esta zona. Y esta se une. Hay una válvula que se llama la válvula ileocecal. Y aquí comienzan todos en la parte del colon, donde aquí principalmente se va a absorber agua. Así que aquí se podría decir que hay heces de heces líquidas, y este contenido líquido va avanzando, 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 y mientras va pasando por el colon, va pasando, pasando, el colon le va quitando agua, le quita agua, le quita agua, le quita agua, le quita agua, hasta llegar finalmente hasta el lado izquierdo, donde ya comienza a tener forma las heces. Por eso que una persona tiene las heces como si fueran un hot dog. Pero si tienes diarrea, ¿qué sucede? O no había una absorción, o todo pasa muy rápido, que no le da tiempo a que en el colon haya una buena absorción de este contenido, y como no hay una buena absorción, pues definitivamente las heces van a salir líquidas. Pero lo normal es que este contenido vaya pasando por aquí, por el colon, y se vaya absorbiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta formar las heces por aquí. Desde que una persona come hasta que salen las heces, más o menos pasan entre 2 a 5 días en promedio. Y lo que importa es la absorción que ocurre en esta zona. Ahora, entonces vamos a recapitular esta parte, donde tenemos el sistema digestivo, donde se ingiere el alimento por la boca, después en el estómago se aplasta, se amasa, recuerden, es como una pequeña licuadora, y en el intestino se absorbe todos los nutrientes, la bilis, los jugos pancreáticos ayudan a esta digestión y a absorber todo lo que necesitamos, son los bracitos que comienzan a jalar, y lo que ya no se va a utilizar o lo que no se ha absorbido por alguna razón, llega hacia el colon, donde se va a ir absorbiendo principalmente agua, y ahí se va a ir formando poco a poco las heces. Las heces son como si fuesen un hot dog, que es lo normal. Y eso sería, en términos sencillos y a grosso modo, cómo funciona la digestión. Es importante tener esto como base para poder ahora hablar sobre las alteraciones que pueden haber, ¿no? Algunas alteraciones. Y la primera de estas, si comenzamos desde la parte de la boca, es el comer rápido. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? El comer rápido es una de las cosas que favorecen a que el paciente tenga más gases, más pesadez, más llenura, simplemente. Y eso solamente por la forma de comer. Pero también hay que tener en cuenta qué cosa come, porque hay alimentos que, a pesar de ser nutritivos, también pueden generar problemas, como los tallarines que vemos en la imagen, como las manzanas o el brócoli. Otra cosa es: doctor, yo no como rápido, yo como despacio, pero está con el celular. Se está mirando el celular, come y casi ni cuenta se da que está comiendo rápido. Todo esto, aunque no parezca, favorece. De ahí empieza todo el problema de la hinchazón, de la pesadez, mayormente. O sea, pueden haber otras causas, sí, pero el comer rápido es una causa frecuente y que debemos evitar. Así que miren, el estómago no tiene dientes, ¿no? Entonces, si uno come rápido, la comida igual va a llegar casi entera hacia el estómago.
Y pobre estómago, con qué va a masticar si no tiene ni un solo diente? Y aún así, el estómago hace el trabajo que nuestros dientes no han hecho. Entonces comienza a aplastar, a amasar más de lo debido y se demora más. Esto genera un retraso en la digestión, genera que el paciente tenga pesadez, llenura, puede tener eructos también. Pero todo esto es que como la comida está muy pesada, por así decirlo, está muy grande, no puede digerir de forma adecuada y se va a demorar más. Y esto es como tener una carretera con muchos carros, ¿no? Se forma un tráfico solamente por no haber masticado bien. De ahí empieza el problema. Así que el comer despacio es fundamental. Otro problema que puede haber si seguimos la secuencia, que una vez de masticar llega hacia el esófago y tenemos aquí el esfínter que les mencioné. ¿Se acuerdan este esfínter que siempre estaba cerradito y que después se abre cuando llega la comida? Porque miren, esto es como una caldera, esto es como si fuera una olla hirviendo con ácido. Entonces, esto de aquí, si llega a la zona del esófago, le va a generar mucha molestia, le va a generar problemas. Sí, normalmente tener reflujo de vez en cuando es normal, o sea, esta zona del esfínter no es que esté cerrado toda la vida. Hay relajaciones espontáneas, pero no suelen ser muchas, son poquitas, y el paciente a veces ni siente la molestia, entonces uno eructa o uno tiene un poco de acidez, reflujo, si come comidas pesadas, pero no es todo el día, es normal de vez en cuando. Pero si el paciente ya comienza a presentar acidez, vinagrera, de forma constante, ahí sí tenemos que decir, oye, espérate, aquí está pasando algo. Y eso puede ser la enfermedad por reflujo, ¿no? La acidez. Lo que caracteriza a este problema es, doctor, me quema mucho. Siento como un volcán aquí en la parte del pecho. Me quema, siento como un líquido que aparece de pronto y me molesta muchísimo. Entonces, eso es realmente fastidioso para el paciente. ¿Y qué sucede aquí? Que este esfínter que normalmente está cerrado y que se abre muy pocas veces, pues se abre más de lo debido, está un poco incompetente, puede haber incluso hernia yatal, favoreciendo que todo el ácido que está aquí, todas las cosas, que incluso el gas, el aire, comiencen a ir en dirección del esófago. Y el ácido cuando llega al esófago quema demasiado, quema mucho y el paciente se queja de eso. Y es justamente por eso. Y una de las cosas que favorece a este reflujo es los alimentos, también pueden, las grasas, las frituras, pero la obesidad. Mientras más peso hay, en general pueden haber mayores problemas digestivos. El hecho de tener obesidad comienza a aplastar como que los costados del estómago y favorece al reflujo. Esa grasa, de por sí la grasa incluso en el intestino genera inflamación y la obesidad es un problema que cada vez vemos con más frecuencia y que a veces se normalizan. Ah, es gordito, ah, es normal. Se casó y es gordito, es normal. No es así. La obesidad es una enfermedad en realidad y esto va a generar muchos problemas cardíacos, cerebrales y desde el punto de vista digestivo, el hígado graso, que posteriormente en algunos pacientes puede llevarlos hasta la cirrosis hepática. Actualmente la causa más frecuente de cirrosis hepática que vemos no es por consumo de alcohol, es por obesidad y o diabetes. Así que tengan en cuenta esto. Volviendo a la enfermedad por reflujo. Esta obesidad favorece que este ácido suba y genere problemas. ¿Y qué podríamos hacer entonces para poder mejorar esto? Pues una de las cosas que se sugiere es bajar de peso, sí, pero también levantar la cabecera de la cama. Pero es ponerle aquí abajo, levantarlo abajo, no es que el paciente va a tener algún, ¿cómo se llama? El, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Ahí se había ido la imagen. Ya. Entonces, miren, como le mencionaba, lo importante aquí es poner levantar la cabecera de la cama. No es, poner un montón de almohadas, porque si no al día siguiente se van a levantar a veces con dolor o duermen muy encorvados. La idea es colocar esto, más o menos unos 20 centímetros. Más o menos unos 20 centímetros, además bajar de peso. Y también
hay un estudio que ha salido hace poco que también ha visto que dormir para el lado izquierdo también puede favorecer. Aunque ese es un dato ya de hace un tiempo, ahora ha salido un estudio que ha demostrado que dormir para el lado izquierdo también puede favorecer en pacientes que tienen enfermedad por reflujo. Ahora, ¿qué más puede haber? Si es que ya pasamos el esófago, llegamos hacia la zona del estómago, vamos a ver que tenemos una inflamación de las paredes del estómago. La gastritis es la inflamación de las paredes del estómago. La gastritis no da gases. La gastritis genera ardor, llenura, náuseas o vómitos. Esos son los síntomas que pueden ocurrir en un paciente con gastritis. A veces se menciona, no tengo gastritis porque tengo muchos eructos o tengo muchos gases. En realidad no va por ahí. Recuerden, ardor como fuego en la boca del estómago, sensación de llenura, náuseas, vómitos. ¿Y qué cosa favorece a que aparezca una gastritis? El consumo de alcohol es uno de ellos. Las comidas muy condimentadas, muchas grasas, muchas comidas pesadas, copiosas, favorecen también que se inflame la mucosa del estómago. Tomar pastillas antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Esto no quiere decir que nunca lo van a tomar, sí, pero siempre con indicación médica, porque a veces se automedican y ahí viene el problema. Tengan mucho cuidado en ese sentido, sobre todo si la persona es un adulto mayor. A veces yo veo que le han dado pastillas cada 8 horas de ibuprofeno a una persona de 80, 75 años. ¿Qué sucede? Que al final llegan con una hemorragia a la emergencia. Tengan mucho cuidado. Siempre den los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos bajo supervisión médica, sobre todo en adultos mayores y media hora después de los alimentos. También hay que tener en cuenta eso. Otra causa frecuente que puede suceder también, y la más frecuente en realidad, es la infección por Helicobacter pylori. Y la infección por Helicobacter pylori es muy frecuente. 50% de la población en el mundo puede tener Helicobacter pylori. Y aproximadamente, bueno, yo soy de Perú. En Perú puede ser entre 60 o incluso 70% de peruanos podríamos tener Helicobacter pylori. Pero ¿saben qué? La mayoría de veces Helicobacter pylori da gastritis crónica sin síntomas. La mayoría de veces no da síntomas y los síntomas ocurren por malos hábitos de alimentación. ¿Qué puede producir el Helicobacter? ¿Puede producir cáncer? Sí, más o menos 1 o 2% de las personas podrían tener cáncer, pero no solamente es por tener Helicobacter, sino porque también hay consumo de alcohol, comidas ahumadas, comidas saladas, hay antecedentes familiares. Es la suma de varios factores que también puede producir úlceras, sí, más o menos, a veces un 10% de pacientes pueden tener úlceras, pero el resto, la mayoría tiene gastritis crónica y la mayoría de veces sin síntomas. Entonces, la gastritis es la inflamación de las paredes del estómago y la causa más frecuente es por Helicobacter pylori, pero la causa del dolor no siempre es por Helicobacter, puede ser por los alimentos principalmente. ¿Y cómo hago para evitar esto? ¿Cómo hago para prevenir? Pues miren, probablemente se menciona que este contagio es en la niñez. Muchas personas que están infectadas por Helicobacter son desde niños están infectados. Así que eso hay que tenerlo presente. Y lavarse las manos es una buena opción, no solamente para Helicobacter, sino para cualquier tipo de enfermedad. Lavarse las manos antes de comer, después de salir del baño, porque el contagio podría ser por agua contaminada, podría ser una vía fecal oral. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y un lavado de manos nos ayudaría. Se ha visto que las personas donde hay mayor hacinamiento, o sea, quiere decir que viven 6, 7 personas en un cuarto pequeño, tienen mayor riesgo de infección por Helicobacter pylori. Y esto, entonces, yo tengo gastritis y entonces omeprazol, me tomo un omeprazol y con eso estaré bien. Porque yo, doctor, estoy tomando pastillas, estoy tomando antibióticos y yo tengo que proteger mi estómago, doctor, entonces voy a tomarme un omeprazol. Y esta es una duda frecuente. Y veamos, lo que sucede es que dentro del estómago existe ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico nos permite a nosotros, o bueno, al cuerpo, mejor dicho, funciona para activar algunas cosas que se llaman pepsinógeno a pepsina, que ayuda para la digestión de proteínas. Pero también es como una caldera que cuando llegan bacterias acá, comienzan a destruirlas. Entran bacterias y las destruye, o sea, es una protección. Tener ácido en el estómago es una protección contra todo lo que entra aquí. El ácido clorhídrico, digo. El ácido clorhídrico normal que está ahí es bueno para nosotros y tiene funciones. Una de ellas es
eliminar a las bacterias que están ahí. Si yo tomo omeprazol, lo que hago es quito ese ácido para que el estómago se recupere solo. Omeprazol no cura. La úlcera no cura la gastritis. Lo que hace omeprazol es quitar el ácido. ¿Para qué? Para que esta zona del estómago o de la úlcera se cicatrice solo. Pero se da por cierto tiempo nada más, no es toda la vida. Entonces, bajo esta premisa que el ácido es importante y que omeprazol inhibe el ácido, pues omeprazol no es un protector gástrico. Doctor, ¿y qué pastilla sí es un protector gástrico? Ninguno. O sea, si tú quieres proteger a tu estómago, no consumas alcohol, no consumas sal, esas cosas, ¿no? Come saludable, haz tus chequeos, pero tomar una pastilla para proteger el estómago, en realidad no hay alguno. Ahora, también puede pasar que hayan úlceras dentro del estómago o del duodeno. Mira, esta zona de aquí es el estómago, hay una úlcera. Esta zona de aquí es el intestino ya y hay una úlcera. La causa más frecuente de úlceras en el duodeno es por tener una infección por Helicobacter pylori. Las úlceras, y cuando alguien tiene una úlcera en el duodeno, como la vemos aquí, pues se toma biopsias del estómago para ver si hay Helicobacter pylori. No se toma biopsias de la propia úlcera del duodeno, que el duodeno, recuerden, es esta zona del intestino, y si hay Helicobacter se da tratamiento y ahí acaba. Pero si nosotros encontramos una úlcera aquí en el estómago, siempre alarma, siempre pensar que esta úlcera puede ser benigna, sí, pero también podría ser un cáncer. El cáncer también adopta forma de úlceras. Por eso siempre le tomamos biopsia y después, aquí está esta úlcera del estómago, aquí la podemos ver. Siempre tomamos una biopsia y está recomendado que después de haber acabado el tratamiento y todo, hacerle una nueva endoscopía de control para estar seguros que esta úlcera ya no está, que ya se cicatrizó. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente dice, no, ya estoy tomando mi pastilla, ya me siento mejor, ya, y pues ya no hace controles. Ya hay casos donde llega el paciente, por ejemplo, la semana pasada llegó un paciente que había tenido un sangrado hace un año, le hicieron una endoscopía, se le encontró una úlcera en el estómago, exactamente en esta zona de aquí donde estoy marcando con el puntero, y el paciente le dijeron que tenía una úlcera, le dieron su tratamiento acá, y el paciente nunca regresó, porque ya se sintió bien. Ahora regresó o fue al hospital después de un año porque tenía anemia, su hemoglobina estaba muy baja y había hecho heces de color negro. Le hicimos una endoscopía y ¿qué creen? Encontramos la úlcera de hace un año que no se había cicatrizado. Se tomó las biopsias y aunque todavía no sale el resultado, lo más probable es que esto sea un cáncer. Más probable. Así que toda úlcera en el estómago debe ser biopsiada y debe ser controlada después. Y para finalizar esta parte del estómago, las endoscopías. Las endoscopías hay que hacerlas a partir de los 40 años cada 5 años, como chequeo. Las endoscopías se hacen para buscar úlceras, tumores, cáncer gástrico temprano que se puedan curar. Las endoscopías no las hacemos para ver si la gastritis es leve, es moderada, es severa. Esa no es la función de la endoscopía. Que por ahí encontremos, sí. Pero doctor, quiero ver cómo está mi gastritis en una endoscopía. No. La endoscopía también tiene sus riesgos. Perforación del esófago, del estómago, y entonces hay que usarlas solo si es necesario. Pero 40 años hacia adelante, cada 5 años, si todo sale normal, si hay alguna alteración, a veces hacia los 3 años o al año, ya dependerá de los hallazgos que se encuentren. Pero lo más importante es la prevención. Es la prevención. Ahora, si un paciente tiene 30 o 25 años y vomita sangre, hace heces negras, pues ahí sí hay que hacer la endoscopía, ¿no? No van a decir, no, el doctor ha hecho 40 años, no vamos a hacer. No. En ese caso son signos de alarma. Son cosas muy peligrosas que pueden pasar ahí durante, o que puede ser una úlcera sangrante o puede ser alguna otra cosa. Si hay signos de alarma, como vómitos con sangre, heces negras, pérdida de peso 5 o 6 kilos en un mes, vómitos constantes, pues hay que hacer una endoscopía porque probablemente encontremos algo más que una gastritis. Ahora, si sigue avanzando el alimento, ya está en el intestino. ¿Y se acuerdan de las manitos que había? Habían unos manitos que se encargaban de absorber, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Esas manitos que están ahí comienzan a absorber, se pueden dañar.
y se pueden inflamar, pueden generar muchas cosas que al final se traduce en una diarrea. Y cuando aparecen estas diarreas, pueden ser por algún o puede ser por un alimento contaminado, con arroz, a veces que hay toxinas, y esto de aquí le genera al paciente diarrea, dolor, molestias. Otra cosa, muchas veces los pacientes tienen diarrea y lo primero que hacen es ir a la farmacia y pedirse un antibiótico, ¿sí? ¿Cuántos aquí lo han hecho? Seguramente que varios. No, es una infección, para que corte la infección. Y lo único que hacemos al ponerle antibióticos a algo que no necesita es dañar nuestra flora intestinal. Lo único que estamos haciendo. La mayoría de diarreas no son infecciosas, pero sí tenemos que preocuparnos si hay sangre o si hay fiebre. Ahí sí podría ser una causa infecciosa y no se automedique. Por eso estamos los médicos. Vayan a su médico, acudan a su médico para que les dé el tratamiento más adecuado. No se automediquen. Consumir mucho alcohol puede dar diarrea. Si alguno de ustedes ha tomado mucho, seguramente que después le da una diarrea, ¿sí? ¿Ya ves? Te ha dado diarrea. Entonces, ya sabes, tomas mucha gaseosa, también te puede dar diarrea. Entonces, esas cosas se autolimitan. Entonces, si yo tomo alcohol, un montón de alcohol, me va a dar diarrea y no voy a decir, debe ser por alguna infección. No es una infección, es todo el alcohol que has tomado. Encima, si combinas ron con gaseosa, peor todavía. Tienes gaseosa, más el alcohol, pues si has tomado en gran cantidad, te puede dar diarrea. No tiene nada que ver con la infección. Pero salvo que salga sangre o que si haya fiebre, hay que tener cuidado, o que hay una deshidratación, pues que no para con nada, ¿no? No toleras la vía oral, ahí sí, hay que ir a la emergencia, definitivamente. Pero algunas herramientas o algunas cositas que puede ayudar es el tema de rehidratarse. Rehidratarse es una de las primeras cosas que hacemos o que sugerimos, porque la mayoría de diarreas que no son infecciosas se autolimitan. O sea, si es algo agudo, se autolimita, comienza a ir bajando poco a poco. Y rehidratarse es fundamental. Lo otro es lavarse las manos también, porque pues el momento que está algún problema en la zona, en la región anal, puedes también dar la mano a otra persona y generar problemas. Lavarse las manos siempre. Y algunos alimentos que podrían consumir si el paciente tiene diarrea, está el plátano, está el arroz, la mazamorra de manzana y las tostadas. Estas cositas o estas estrategias pueden utilizarlo si un paciente tiene diarrea, rehidratación y comer estos alimentos. ¿Cuándo debo ir a emergencia? Sangre, fiebre, un dolor que se acompaña a la diarrea y que no mejora con nada, vómitos constantes, no tolera la vía oral, no puedo rehidratarme, tienen que ponerle endovenoso, tienen que ir a la emergencia. Sí, hay que tener cuidado, las diarreas suelen autolimitarse. Hay diarreas también que pueden durar más de un mes, ahí hay que hacer estudios porque es una diarrea crónica, pero eso ya es otra historia. Y eso podría ser debido a incluso tuberculosis, enfermedad celíaca, parásitos, buscar sobrecrecimiento bacteriano, entre otras cosas, que estén dañando estas manitos que absorben el alimento. En la vesícula, también recuerden que de la vesícula sale la bilis que ayuda para la digestión. Esta bilis que ayuda para la digestión, pues en algunos casos, en algunos pacientes, se puede generar piedritas dentro de la vesícula. Se generan piedritas dentro de la vesícula que van a favorecer que el paciente tenga dolor. Si un paciente tiene cálculos en la vesícula, no es sinónimo de operarse. La indicación es que si el paciente tiene cálculos en la vesícula y tiene dolor, el dolor es debajo de la costilla derecha, que se irradia para atrás, es como un cólico, como si lo aplastaran, ahí, y si va a emergencia 2 o más veces, pues debería operarse. Ahora, ¿cuál es el problema de tener un cálculo en la vesícula y, por ejemplo, me como un chicharrón o me como una grasa, algo muy grasoso? Hago trabajar más a mi vesícula porque tiene que contraerse más para sacar bilis, es como ordeñar, y al hacer este movimiento para que con la intención que salga bilis, bota una piedrita. Y esa piedrita se puede quedar atorada aquí en la vía biliar y lo conocemos como coledocolitiasis. Ahora, también esto podría infectarse y llevar a algo que se llama colangitis. Y si es que no se queda atrapada, puede también obstruir el páncreas aquí. Que ven, el páncreas más o menos estaría por acá. Entonces, la obstrucción sería aquí, esta piedrita estaría obstruyendo en esta zona, y todos los jugos pancreáticos que tenían que salir para la digestión no saldrán y se quedarán dentro del páncreas generando un daño al propio páncreas. Y eso es una pancreatitis. Si un paciente ha tenido pancreatitis aguda, siempre debe tener una cirugía.
Siempre, se tiene que sacar toda la vesícula. Y no es que saco la piedrita y ya ni nada más, se saca toda la vesícula. Y si el paciente tiene como hallazgo la vesícula biliar donde hay cálculos, si en esta vesícula biliar le encuentran cálculos y el paciente está asintomático, no hay indicación de cirugía, no hay indicación, lo que se recomienda es evitar lácteos y grasas. Pero cada paciente es diferente, ¿no? Puede ser el paciente que diga, doctor, ¿sabe qué? Yo no puedo estar sin comer grasa, doctor. Yo como grasa, tomo leche, queso, helado de crema, yogur, o sea, yo no puedo estar. Bueno, en ese paciente se le podría dar la posibilidad que hable con el cirujano para que se le opere, pero no es que tener piedras en la vesícula biliar sea sinónimo de cirugía. Ojo, no es sinónimo, no es sinónimo de cirugía. Ahora, ya llegando a la parte final del sistema digestivo, tenemos el colon. Y en el colon, como les mencioné hace un momento, llegan las heces, el contenido del colon comienza a absorber agua, el colon, agua, hasta que se forman las heces. Aquí está, se forman las heces. Y en algunas personas, sobre todo personas adultos mayores o personas que están en cama, pero puede ser a cualquier edad, pero es más frecuente en ellos, puede haber esto que está aquí, que es una impactación fecal. El paciente tiene mucho dolor, siente que no salen las heces, que está obstruido, que está generando mucha molestia, y entonces eso de ahí es una impactación fecal, ¿no? En algunos pacientes pasa. Pero normalmente cuando las heces llegan todo este camino, todo este camino, se quedan como que estacionadas acá, en la parte final, en la parte del colon, en el colon sigmoides. Y cuando estas heces llegan hacia esta zona de aquí del recto, se enciende como una alarma. Esa alarma nos dice, oye, tienes que ir al baño a hacer la deposición. Por eso es importante no aguantarse las ganas de ir al baño, porque te dice, oye, tienes que ir porque las heces ya están aquí para salir. Si te aguantas, ese reflejo se pierde. Esa es la razón por la cual alguna de las recomendaciones que damos a pacientes con estreñimiento es que no se aguanten las ganas de ir al baño, porque el estreñimiento es algo frecuente realmente. Y hay alimentos que empeoran toda la motilidad en general. Por ejemplo, las grasas hacen que todo vaya más lento, pero además de eso, los chocolates. Los chocolates hacen que las heces se vuelvan más viscosas y son más difíciles de salir. Y peor aún, si no tomas agua, si no consumes fibra, si no tienes movimiento. Se ha visto que el movimiento es muy importante para los pacientes con estreñimiento y que la edad no necesariamente es el causante del estreñimiento. Pero, ¿cómo es eso? Si yo veo que las personas de 70 años, 80 años tal vez tienen mayor estreñimiento que alguien de 40. Sí, pero probablemente ese estreñimiento, según los estudios que se han hecho, no es tanto por los años, sino es porque a los 70 u 80 ya no hay la misma movilidad, ya no hay el mismo movimiento que había antes, ya no se hace actividad física de forma constante, ni tampoco, o mejor dicho, y consume pastillas que pueden favorecer que el paciente tenga estreñimiento. Así que las pastillas y el poco movimiento en los pacientes adultos mayores son los que condicionan más bien a este problema. Ahora, eh, el hecho de hacer actividad física, de no aguantarse las ganas de ir al baño, tomar un vasito de agua caliente en la mañana, son cosas que ayudan. Y en esta imagen podemos ver también lo que mencioné hace un momento, la impactación fecal. Y cuando hay impactación fecal, lo que se tiene que hacer, además de laxar, es hacer un tacto rectal y desimpactar las heces. Porque si esta vía está cerrada, pues así le pongas lo que le pongas, no va a salir porque está duro y eso le va a generar molestias al paciente. Entonces hay que desimpactar para que pueda salir esta zona, quede libre y el paciente después tome ya la preparación para que pueda estar bien. Entonces, doctor, ¿es verdad entonces esto que hay que limpiarse el colon cada cierto tiempo? No. Limpieza de colon no está recomendado en ninguna guía internacional. O sea, ningún médico que normalmente vemos las guías no te va a indicar que te limpies el colon, o que lo ha leído, mejor dicho, que se ha leído en una guía algo que digan que para limpiar el colon hay que hacerlo cada mes, cada 2 meses, en realidad, porque no hay ninguna evidencia al respecto, no hay ninguna evidencia de eso. Que se sugiere, que se menciona muchas veces en internet, en muchos lugares, sí, pero eso no quiere decir que sea verdad eso. Que la carne se queda podrida ahí, doctor, que yo me he comido hace
un mes me he comido la carne y ahí está todavía, entonces eso me preocupa porque seguramente me va a dar cáncer. No, la carne no se queda ahí. Recuerden que lo que uno come hasta que salga, pasa todo el proceso, son más o menos 2 a 5 días. Esas imágenes de cáncer de colon que te ponen son para asustarte. Entonces todo eso es como una venta de algo asustándote. Y el problema es que a veces estas personas que fomentan esta limpieza de colon, incluso he visto la vez pasada enemas con café, cosas así, tienen mayor cercanía al público, y es por eso que felicito también a Daniela por este espacio que da, porque nos permite a nosotros los profesionales llegar a las personas para darle una información con evidencia científica. Así que limpieza de colon no está indicada. Solamente hay 2 indicaciones para limpieza de colon. Uno, que el paciente se vaya a hacer una colonoscopía, o que el paciente tenga esto, una impactación fecal, que normalmente es cuando no hay mucho movimiento y el paciente es adulto mayor. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores. Bueno, entonces sigamos ya para ver las últimas partes. Voy a recomendarles algunas cosas que o algunos frutos o alimentos que pueden ayudarle para el estreñimiento. En el mes de junio del año pasado salió una revisión donde mencionaban que tanto los frutos secos, por ejemplo, los guindones, el kiwi, el mango, pueden ayudar a que los pacientes puedan ir al baño. O sea, ayuda bastante para eso. Incluso una taza de café puede ayudar para el estreñimiento. También la avena puede ayudar. Así que estos alimentos ustedes los pueden tener en cuenta. En general, cualquier fibra puede ayudar, pero kiwi, mango, guindones tienen evidencia científica para esto. También consumir bastante agua, 2 vasos de agua tibia, sobre todo 1 o 2 vasos de agua tibia en la mañana ayuda, aunque no hay mucha evidencia científica que el agua realmente por sí sola, solita, mejore el estreñimiento, sino que es la suma de varias cosas. Y estos alimentos que les menciono, guindones, pasas, también pueden ayudar, kiwi también, mango, pueden a ustedes facilitarles el momento de ir a la deposición. No se aguanten las ganas de ir al baño, recuerden. En el colon también pueden haber hincones. Hinca, doctor, siento que me hinca a la derecha, siento que me hinca a la izquierda, siento que sube, que baja, que se mueve como si fuera un gusano, y eso me preocupa. Los movimientos suelen ser mayormente por gases y se quedan acumulados debajo de la costilla izquierda y debajo de la costilla derecha. Son los lugares más frecuentes. El paciente está tranquilo y... o está tranquilo y le hinca. Como si te pusieran un alfiler o una aguja que duele terrible. Y lo peor de todo es que está en un lado, después al otro lado, y que suena. Y uno ni siquiera puede calmarlo, ¿no? Porque comienza a sonar y eso no hay forma de que lo pares. Seguramente alguna vez te ha pasado. Eso mayormente es por gases, ¿no? Mayormente. Los gases son los únicos que se mueven de un lado para otro lado, hincones de un lado a otro lado. Igual siempre es buena una evaluación médica, pero tengan en cuenta que los hincones suelen ser por eso, ¿no? Porque el aire, si ustedes agarran este globo y lo sueltan, se va hacia arriba. Si yo tengo aire aquí y se va, también se va para arriba, pero se encuentra con este angulito, por eso queda atrapado y genera problemas. Y sobre todo mucho miedo. Y ya terminando las últimas diapositivas, tenemos que tener en cuenta que las colonoscopías antes estaban recomendadas a partir de los 50 años, ahora 45, ¿no? Sí, yo tengo en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, tengo videos antiguos donde menciono que la colonoscopía hay que hacerla a partir de los 50 años, pero esto ha cambiado y ahora incluso con el nombre, ¿no? Los nuevos 50 ahora son los 45. Así que la recomendación actual es colonoscopía a partir de los 45 años. Y si todo está bien, de ahí hay que hacerlo cada 10 años. Esto es en un paciente que no tenga antecedentes familiares de cáncer ni nada. Así nosotros tenemos de todas maneras que evaluar a cada paciente o el médico para saber qué cosa es lo que vamos a hacer. Y aprovechando también lo de la colonoscopía, muchas veces hay pacientes que sangran, rectorragia, lo conocemos, y lo ven como algo normal, dicen, no, no es nada, preguntan a cualquiera menos al médico y le dicen que es hemorroides. Muchas veces es hemorroides, sí, mayormente los sangrados rectales rojo vivo suelen ser causas benignas, pero a veces se tratan de pólipos, como pelotitas, incluso pueden ser tumoraciones, sobre todo si estás en esta edad, entre 45, sobre todo si hay obesidad, hay malos hábitos de alimentación, hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo mejor siempre es una evaluación médica para que se queden tranquilos. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ya bueno, sangré, ya me paró y estoy tranquilo o tranquila. Pasan
2 semanas y vuelve a sangrar y se asustan y comienzan a vivir tensos o tensas. Lo mejor siempre es una evaluación médica y no confiarse. Sangrado rojo vivo puede ser de la parte rectal. Sangrado rojo como el vino, de la parte del colon, y lo que es negro, negro como la brea, puede ser un sangrado del estómago. El negro, el sangrado negro y el sangrado como rojo vinoso tienen que ir a la emergencia. El sangrado rojo vivo, si es bastante, a la emergencia. Si es poquito, consultorio externo. Y para terminar esta parte, donde nos dice, ¿no? Doctor, tengo dolor, me hice varios exámenes, pero no me encuentran nada. Seguramente que yo creo que por lo menos 10 o 20 personas de las que están el día de hoy les ha pasado esto. No me encuentran nada, doctor. Tengo endoscopía, tengo colonoscopía, tengo resonancia, tengo todos los exámenes habidos y por haber, ni no me encuentran nada. Señora, señor, usted tiene que ir a psiquiatría, pero yo no estoy loco, ¿cómo es posible que me manden eso? Señora, pero su examen no sale nada. O señora, usted está muy estresada y el paciente no cree que la enfermedad pueda estar asociada a otras cosas que no sea dentro del estómago. Y a veces sucede, el paciente no miente, el paciente realmente tiene dolor, porque nadie va a ir a una consulta a mentirle al doctor a decir que no tiene dolor. Sí tienen dolor, pero lo que el doctor menciona cuando dice que no hay nada malo en la endoscopía, ni en la colonoscopía, ni en la tomografía, es que no hay una tumoración o un cáncer. A eso se refiere el doctor, no hay nada malo y que puede ser un problema derivado principalmente del estrés o alguna de esas cosas. Pero el paciente a veces, como el dolor es muy intenso, a veces es un dolor que no les permite ir a trabajar, incluso se preocupa mucho y está pensando, pensando y comienzan a sentir hasta los jugos gástricos que mueven de un lado para otro lado y dolores y esperando, ahorita me va a doler, seguro que ahorita me duele, ahorita me duele. Eso tiene que ver mucho con lo que voy a mencionar ahora, que son los desórdenes funcionales. Y aquí el más frecuente, uno de los que más se ve, es el síndrome de intestino irritable. Es muy frecuente. Entonces, doctor, ¿esa es mi gastritis emotiva? Sí, como gastritis emotiva en realidad no hay un nombre, pero esa es la gastritis emotiva que menciona el doctor. Me preocupo y no vea. Me duele la barriga, me da la diarrea, me estriño, me vienen los gases, me duele la cabeza, la espalda. O sea, comienza a hacerse todo un desastre en mi cuerpo, doctor. Porque solamente cuando recibo una noticia o me vienen los nervios. Le han hecho endoscopía, colonoscopía y todo está normal. Entonces, la parte emocional está muy relacionada a la parte digestiva, muy, muy relacionada y el dolor puede ser muy intenso. Lo bueno es que estos problemas son benignos, pero causan dolor. Y el más frecuente, o uno de los más frecuentes, en realidad es el síndrome de intestino irritable, que muchas veces el paciente dice, doctor, yo tengo gastritis hace años. ¿Hace cuánto más o menos? Yo tengo gastritis hace 10 años, hace 6 años, 5 años. Y en realidad lo que tienes es un síndrome de intestino irritable. Recuerden que la gastritis es un ardor en la boca del estómago. Es un ardor que genera, que también puede haber llenura, náuseas y vómitos. En cambio, el síndrome de intestino irritable normalmente suele ser una mujer joven. Puede ser en realidad varón o mujer, pero es más frecuente en mujeres jóvenes menores a 50 años que tienen dolor por lo menos 6 meses o más y que en los últimos 3 meses tienen dolor, aunque sea una vez por semana. Tienen muchos gases, tienen diarrea, estreñimiento, heces delgaditas como culebritas. Doctor, si me preocupo, me estreso, me duele. Si voy al baño y hago una deposición o elimino un gas, me calma. Si a las mujeres le viene la menstruación, le duele. Si como algo que no debo, que está muy condimentado, me duele. Seguro que algunos de los que están acá se sentirán identificados con esta historia. Doctor, siento, no se me distiende la barriga, pero siento que hay aire atrapado que no puedo expulsar, no puedo expulsar los gases. ¿Y eso por qué es? Porque su intestino se vuelve más sensible. Entonces, con poquito aire, que no es mucho, una botella descartable, por ejemplo, de gaseosa de medio litro, pues esa es la cantidad de, la mitad de esa botella puede ser suficiente para que dé problemas. Entonces, como su sistema digestivo es como que más sensible, amplifica el dolor. El paciente no inventa, el paciente realmente siente ese dolor, pero tiene que ver porque hay una pequeña inflamación en esa zona, pero que todo nace de la parte emocional y del estrés. Y lo bueno es que no es factor de riesgo para cáncer. Así que, para ya terminar, les voy a comentar lo que yo hago personalmente. Yo utilizo un método cuando atiendo a mis pacientes, que es el método del triángulo, porque los seres humanos no solamente somos un dolor, no solamente somos gases, no solamente somos
reflujo o estreñimiento. Los seres humanos nos preocupamos, nos estresamos, tenemos miedos y eso es normal. Podemos tener un familiar enfermo, podemos pensar que nosotros tengamos algo malo. El futuro puede ser muy incierto y nos genera miedo. Entonces es normal que tengamos eso o que pueda pasar. Es esperable que alguna persona lo pueda tener. Por otro lado, nos gusta comer bien, por lo menos en Perú, en Perú por lo menos comemos bastantes cosas ricas, comemos bastante, a veces condimentos, comemos bastantes ají, un montón de cosas. Y a veces uno quiere salir a la calle y quiere comer saludable y lo que encontramos, grasas, chaufa, pollo a la brasa, frituras, hamburguesas, y no encontramos otra cosa y terminamos comiendo eso. Entonces, si no tenemos en cuenta esas tres cosas, va a ser difícil porque las pastillas son solo parte del tratamiento. Por eso yo utilizo un triangulito donde enfoco al paciente en tres ámbitos. Uno es la nutrición, lo segundo son los medicamentos que se le da de acuerdo al paciente y lo tercero, la parte emocional, eso que nunca le hacemos caso. La parte emocional es fundamental, es fundamental. Si un paciente no maneja la parte emocional, pues es muy complicado, es muy difícil que el paciente pueda mejorar. Entonces es una suma de cosas. Así que si tomas las pastillas, has tomado todos los medicamentos que te ha dicho el médico y no mejoras, pues probablemente no estés trabajando la parte emocional o no estés consumiendo adecuadamente los alimentos. La dieta que se recomienda para el paciente con colon irritable o síndrome de intestino irritable es la dieta baja en FODMAPs, que lo hace el nutricionista. Y la parte emocional, pues ahí se recomienda yoga, tai chi, actividad física en general, tratar de tener pensamientos positivos. Nuestro cerebro es como un jardín. Si nos lo llenamos de cosas positivas, de ideas positivas, todo será mejor. Si lo llenamos de cosas, no voy a poder hacerlo, no me siento capaz, seguramente me va a decir que no. O sea, si llenamos cosas negativas, pues nos vamos a llenar de eso y eso también hace que la autoestima baje. Y cuando la autoestima está baja, nos sentimos muy frágiles y cualquier cosa ya nos daña. Si tenemos la autoestima alta, creemos que las cosas van a ser para bien, esperamos siempre lo mejor y sonreímos y estamos felices, muchas veces nuestra autoestima será más alta y eso que va a favorecer a que estemos mejor también. Así que uno de los errores fundamentales que ocurren es que el paciente a veces cree que yendo al médico, el médico tiene la pastilla mágica para que le toma, señora, esta pastilla, con esta no te estreses, toma esta pastilla, con esta comes lo que quieras y no pasa nada. Eso no existe. Es un triangulito, recuerden, un triangulito. Y es el método del triángulo que los invito a que ustedes también lo utilicen para que puedan estar mejor. Recuerden que no existe salud física sin salud mental. Eso es algo que tienen que recordar. Y esto también tienen que recordar, que para ser médico debes amar a tu prójimo y el mejor maestro es Jesucristo. En realidad, para ser médico y para ser cualquier persona, o sea, para ser una persona, cualquier profesión, para ser un ser humano, en realidad, Jesucristo es quien nos da la mejor enseñanza. Un gusto haber podido conversar con ustedes. Ahora estoy atento a sus preguntas para poder absolverlas. Recuerden solo que yo soy gastroenterólogo de adultos. Yo no veo niños, así que las preguntas tendrían que ser enfocadas a problemas de adultos.